Hola compañeros, los saluda con mucho gusto su compañero y amigo Francisco Soldara en este nuevo video en donde veremos el tema de cetoacidosis diabética, abordando y viendo los puntos más fundamentales que tienes que saber de esta complicación de la diabetes. Van a ver en este video preguntas de examen, cosas que te pueden preguntar en el hospital si tú ya te encuentras rotando en un hospital y pues además cosas fundamentales que debes de conocer pues para poder identificar y diagnosticar dicha patología. Pero pues bueno, vamos a comenzar de lleno. Lo primero es que debemos de definir a esta patología. La cetoacidosis diabética se debe a una disminución en la insulina efectiva circulante, así como en el aumento de hormonas contrarreguladoras, produciendo hiperglucemia. La cetoacidosis diabética puede aparecer ya sea como manifestación de comienzo eh, o de debut en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o en pacientes diabéticos ya conocidos con un tratamiento eh, los cuales pues incumplen con su tratamiento, que tienen un desapego a dicho tratamiento. En estos pacientes es en los cuales pues se puede presentar la cetoacidosis diabética. Y bueno, lo importante es que aquí te quedes con que pues va a haber un déficit absoluto de insulina y que puede ser también por estrés, secundario a una infección, por ejemplo, esto es muy común en los diabéticos eh, tipo 2, los cuales pues presentan un foco infeccioso, ya sea pulmonar, urinario, etcétera, o bueno, también un tratamiento insulínico insuficiente. Puede ser que el tratamiento que el paciente esté recibiendo pues ya no sea el necesario o el suficiente para su patología, ¿no? Recordemos que, pues, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 pues tiene una cierta evolución en el cual, pues, va progresando la enfermedad y, pues, los requerimientos de diferentes fármacos o hablando propiamente de la insulina, por ejemplo, pues, puede ir aumentando y se tienen que ir haciendo los ajustes pertinentes, pues, para evitar este tipo de complicaciones. Sin embargo, también aquí quiero recalcar y hacer hincapié un poco en la dieta y la alimentación, que también es fundamental para estos pacientes que presentan diabetes, ¿no? Un paciente que consume alcohol, por ejemplo, que no tiene un plan alimenticio, que no tiene una educación en su alimentación bien estipulada, pues puede ser que llegue a presentar este padecimiento y que pues es muy común en el servicio de urgencias que nos llegan estos pacientes. De ahí que te tiene que quedar bien en claro este tema. Y pues yo voy a comenzar explicándote pues la fisiopatología, porque si logras entender esta parte, realmente todo lo demás se te hará más sencillo y más fácil de entender. Además, lo podrás ir deduciendo. Vamos a comenzar explicando que existe en la cetoacidosis diabética un aumento de todas las hormonas contrarreguladoras y aquí es necesario que pues hagas eh, un vistazo hacia atrás en el tiempo a tus clases de endocrinología y recuerdes cuáles son estas hormonas. Tenemos al glucagón, al cortisol, las catecolaminas y a la hormona de crecimiento principal y fundamentalmente. Todas estas hormonas van a llevar a hiperglucemia en este caso. ¿De qué forma? Te lo voy a explicar. Básicamente, aumentando la lipólisis, aumentando vías metabólicas que van a llevar a la formación de glucosa a partir de sustratos como lo son ácidos grasos libres, como lo son proteínas a partir de la proteólisis. A partir de la proteólisis vamos a obtener aminoácidos y a partir de esos aminoácidos pues vamos a tener aumento de sustratos gluconeogénicos. Con estos sustratos gluconeogénicos se va a llevar o se va a echar a andar la vía metabólica gluconeogénica. ¿Cómo? Pues va a llevar como resultado a la formación de glucosa, que en este caso va a aumentar la glucemia. Entonces,
A partir de estos ácidos grasos que también tenemos a partir de la lipólisis, o sea, el rompimiento de lípidos que se obtienen en los ácidos grasos, pues va a aumentar la cetogénesis. Esta cetogénesis va a disminuir la reserva alcalina y es como se va a dar la formación de la cetoacidosis, también dando lugar a la acidosis láctica. Y bueno, la cetogénesis en la cetoacidosis diabética hay tres cetonas que se forman, y esta es pregunta de examen. Estas tres cetonas que se forman es el beta hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Esta es pregunta de examen, así que debes de recordarla. Entonces, a partir de estos ácidos grasos y de esta proteólisis, de la cual se obtienen aminoácidos, y todo esto son sustratos gluconeogénicos, y se da la gluconeogénesis, se da como resultado una hiperglucemia. ¿Ok? Más adelante veremos cuál es el valor o el criterio para determinar que estamos hablando de una cetoacidosis, porque hay un nivel a partir del cual se determina que es o se trata de una cetoacidosis. Esta hiperglucemia, nuestro organismo lo que va a tratar de hacer es compensar, ¿no? Va a tratar de excretar. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues por medio de la orina. Se va a dar lugar a la glucosuria y con ella pues una diuresis osmótica, que la diuresis osmótica va a determinar una pérdida de agua y de electrolitos, dando lugar a una deshidratación que nosotros vamos a poder corroborar en nuestra exploración clínica que más adelante te voy a explicar. Y también va a dar lugar a una hiperosmolaridad. ¿Por qué? Porque va a haber demasiada glucosa en torrente sanguíneo y si recuerdas la fórmula de la osmolaridad, esta se calcula multiplicando 2 veces el sodio por la glucosa y se divide entre 18. Entonces, el aumento de la glucosa en sangre pues da lugar a un estado hiperosmolar. Recuerda que los niveles normales de osmolaridad de nuestro cuerpo van desde los 270 a los 300, alguna literatura marca que de los 280 a los 320. Pero bueno, y recuerda que este es un mecanismo de nuestro organismo eh, de deshacerse de glucosa. Al detectar, al censar que hay demasiada glucosa, que hay una hiperglucemia, pues entonces el riñón recuerda que tiene un umbral de glucosa. Este umbral es de 180 miligramos de cilitro. Si nuestro organismo excede estos niveles de glucosa en sangre, nuestro riñón lo que va a ser empezar a excretar, va a dejar de filtrar y de recuperar la glucosa. La va a comenzar a desechar, la va a tirar por la orina. Va a ser una forma de compensar esta hiperglucemia. Entonces, pues ya todo lo demás que te venía comentando, pues la deshidratación, etcétera, ¿no? Entonces, si te queda claro todo este esquemita, vas a poder entender demasiadas cosas. Ya explicamos que a partir de la cetogénesis se forman los cuerpos cetónicos, se da la acidosis metabólica, la acidosis diabética, y bueno, también explicamos que por cómo es que se da la hiperosmolaridad, que también es importante cuando nosotros evaluemos a nuestro paciente, porque recuerda que un diagnóstico diferencial de la cetoacidosis diabética es el estado eh, hiperglucémico hiperosmolar, que bueno, ya allí son otros criterios que no veremos en este video, pero que tienes que tener en mente que es un diagnóstico diferencial y una forma de descartar el otro diagnóstico, pues es también a partir de calcular la osmolaridad del paciente. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde definimos y resumimos la fisiopatología que con anterioridad te expliqué. Entonces, dijimos que era un déficit absoluto de insulina, ya sea por estrés, infección, tratamiento insulínico deficiente, también puede ser esta hiperglucemia causada por un infarto, diferentes drogas, eh, o también por el embarazo en caso de pacientes femeninas. Y también dijimos que era secundario el aumento de hormonas contrarreguladoras, como lo es el glucagón, las catecolaminas, el cortisol o cortisona y hormona de crecimiento, etcétera, ¿no? Se da la formación de los cuerpos cetónicos, ya te mencioné los tres principales y que esta es pregunta de examen, te lo vuelvo a repetir. Beta hidroxibutirato,
acetoacetato y acetona, no lo olvides. Entonces se da esta formación de cuerpos cetónicos por alteración en el metabolismo hepático. Recuerda que aquí el hígado es este personaje principal de esta novela de terror o historia de terror. Estos, pues, secundario al aumento de glucagón y activación de la enzima carnitina palmitoil transferasa. Y bueno, también dijimos que había un aumento de la proteólisis, esto pues para obtener eh, sustratos gluconeogénicos, como son los aminoácidos, para a partir de estos sustratos, pues dar lugar a la formación de glucosa. Hay un aumento también de la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, a partir de lípidos y como resultado pues una hiperglucemia. También producto de esta hiperglucemia que nuestro organismo sensa, pues entonces trata de compensar y comienza a eliminar. El riñón decide comenzar a excretar glucosa, esto a partir del umbral de 180 miligramos de cilitro, como una forma, pues como mecanismo de defensa, ¿no? Pues para evitar toda la glucotoxicidad que genera la glucosa en todas las células del organismo, comienza a excretar esta glucosa por sangre, por orina, perdón. Y junto con esta glucosuria, pues hay una pérdida de electrolitos. El principal electrolito que se pierde en esta patología es el potasio. ¿Por qué? Te lo voy a explicar brevemente. En un estado de acidosis, eh, las células de nuestro organismo comienzan a expulsar este electrolito, comienzan a sacar potasio de dentro de ellas. Recuerda que el potasio se encuentra mayoritariamente intracelular. Entonces, las células del organismo comienzan a excretar este electrolito y se comienza a perder. Más adelante veremos el cuadro clínico, pero parte del cuadro clínico es poliuria y es náuseas y vómito. Entonces, a través del vómito y de la poliuria, se comienza a perder este electrolito sérico. Y entonces, pues, tenemos como final, pues, una deshidratación y una alteración de la función renal. Además de que en el organismo, pues, queda un estado de hiperosmolaridad que ya te mencioné, donde está implicado, pues, el aumento de esta glucosa, que es un soluto que, pues, aumenta la osmolaridad de nuestro cuerpo. Y entonces, pasando al cuadro clínico, que es muy importante que te lo aprendas, que obviamente ya con lo anterior explicado, pues te va a ser más fácil poderlo recordar. No creo que te genere problema el poder recordar esto. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Va a ser un paciente que nos va a referir que presenta eh, náuseas, que posiblemente llega al vómito, que tiene demasiada sed, que tiene poliuria, bueno, nos lo va a referir como que va muy frecuentemente al baño, más de lo normal. Recuerda que los pacientes diabéticos suelen ir con mayor frecuencia al baño a orinar, pues esto nos lo va a explicar nuestro paciente, ¿no? Que va muchas veces, cada 15 minutos, cada 20 minutos al baño. Otra cosa que nos puede referir es el dolor abdominal. Y otro síntoma que puede referir es la disnea. Recuerda que esta es una sensación de falta de aire. Y bueno, nosotros en la exploración física debemos de corroborar los síntomas que ya antes nos mencionó. Como por ejemplo, si nuestro paciente va mucho al baño y ha vomitado en diversas ocasiones, pues entonces, como ya te mencionaba, va a perder electrolitos y esto nos va a generar un cuadro de deshidratación. ¿Nosotros cómo lo vamos a corroborar? Bueno, pues observando la piel y las mucosas de nuestro paciente, pidiéndole que nos enseñe su lengua y de esta forma podremos observar qué grado o qué tan grave ha sido esta deshidratación que presenta nuestro paciente. Recuerda la tungencia de la piel, el llenado capilar, eh, todo esto, ¿no? Todo esto es importante. Se va a presentar también taquicárdico, puede presentar taquipnea
y algo muy característico de la cetoacidosis diabética, la respiración de Kussmaul, la cual pues es profunda y rápida. Recuerda eso, ¿eh? Y pues aquí también hay quien agrega el aliento de manzana, ¿no? Que pues hace referencia a los cuerpos cetónicos. Y ya en casos más graves, pues podemos encontrar a un paciente el cual se nos está presentando letárgico, que le cueste trabajo reaccionar a lo que nosotros le preguntemos, que presente pues edema cerebral, que es la complicación que más temor da y la más grave de esta complicación de la diabetes. O un paciente comatoso, que simplemente pues ya no responda a nuestras indicaciones, a nuestros estímulos, etcétera. Y bueno, vamos a pasar, ya que vimos la clínica, vamos a pasar a los criterios diagnósticos, que estos evidentemente se hacen mediante estudios de laboratorio. Los criterios, según la Guía Británica 2022, nos marcan que son una hiperglucemia mayor a 250 miligramos de decilitro, cetonas mayor a 3 milimol sobre litro, que esto habla de la cetonemia. Sin embargo, también aquí se puede agregar la cetonuria, presencia de cetonas en la orina. Y un trastorno ácido-base eh, con un pH menor a 7.3, básicamente una acidosis metabólica. Y también se agrega el criterio del bicarbonato menor a 15 milimol sobre litro, que de acuerdo al pH existe una clasificación según el grado de acidosis, y este se cataloga en leve, moderado y grave. Un leve, estamos hablando de un pH de entre 7.3 a 7.2 y un bicarbonato menor a 15 milimol sobre litro. Este es como que el cuadro más leve, ¿no? Que se puede presentar en cuanto a la acidosis diabética. Un cuadro moderado es con un pH de 7.2 a 7.1 y un bicarbonato menor a 10. Y ya en el caso grave y que requiere de hospitalización en unidad de cuidados intensivos y una mayor vigilancia de nuestra parte, es aquel paciente que presenta un pH menor de 7.1 y un bicarbonato menor a 5 milimol sobre litro. Esto pues probablemente no te lo pregunten, pero sí es importante que lo sepas porque es una forma de estadificar y de clasificar a nuestros pacientes de acuerdo al requerimiento de atención que requieran. Todos estos pacientes requieren de vigilancia y vigilancia exhaustiva y vigilancia a pie de cama de estos pacientes, ¿no? Porque en cualquier momento se pueden complicar. Sin embargo, pues también los podemos estadificar, como ya te mencioné, en leve, moderado y grave, y es necesario que nosotros tomemos acciones de acuerdo al estado de nuestro paciente. Y entonces, ya que estamos con estos criterios diagnósticos que son por laboratorio, es muy importante que tú sepas si te llega un paciente a urgencias con el cuadro clínico que antes te mencioné, con el antecedente de importancia de que es diabético o la sospecha o que tenga eh, antecedentes heredofamiliares de importancia que te orienten a este diagnóstico, debes de saber bien qué laboratorios vas a solicitarle a tu paciente. Así que recuerda, son varios, pero debes de recordarlo. En primer lugar, pues la toma de la glucosa capilar. ¿Por qué? Porque tienes que saber en qué estado se encuentra tu paciente. Recuerda que puedes encontrar un paciente hipoglucémico o un paciente hiperglucémico, ¿no? Entonces tienes que, evidentemente, en cuanto llega a urgencias, tomar o determinar su glucemia capilar. Esto de primera instancia. Sin embargo, pues también tienes que solicitar su glucosa central. Otro estudio que tienes que mandar sí o sí es la gasometría. ¿Para qué? Pues para valorar su pH y valorar el grado de acidosis que presenta, con la clasificación que ya antes te mencioné. También pues para analizar su presión de CO2, su bicarbonato, que también es útil para este diagnóstico y para la estadificación. Otros estudios que debes de solicitar son los electrolitos séricos, principalmente potasio, sodio, calcio, fósforo y magnesio. Estos electrolitos pues te van a ser útiles para el cálculo del anion gap, que más adelante veremos que es uno de los criterios de resolución de esta patología, de esta complicación.
que nos va a decir a nosotros, bueno, ya estabilizas a tu paciente, ya se puede ir a casa o se puede quedar eh, y ya puede pasar a sala de observación, etcétera, ¿no? Eh, También nos van a ser útiles estos electrolitos séricos, pues para calcular la osmolaridad. Ya te mencionaba que nos va a ser útil para hacer diagnóstico diferencial con el estado hiperglucémico hiperosmolar. Otro estudio que debes de mandar es el perfil renal con nitrógeno ureico en sangre, el BUN y creatinina para pues también ver si no se trata de un paciente renal crónico, con insuficiencia renal, etcétera, ¿no? También el examen general de orina es muy útil para la determinación de cetonuria, la presencia de cetonas en la orina, que ya te mencionaba. La guía británica no la pone como un criterio, sin embargo, pues sí hay guías, por ejemplo, la española, que pues sí nos dice que la cetonuria, pues también. Y pues en este ego también nos va a ser de importancia el analizar si presenta glucosuria, que ya te mencionaba que es un mecanismo de defensa del organismo, pues para deshacerse de tanta glucosa en sangre. La presencia de leucocitos también en el examen general de orina nos va a ser de suma relevancia, pues para descartar una infección del tracto urinario, que ya te mencionaba, que las infecciones son una de las principales causas de esta descompensación de la diabetes. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde aquí nos marcan cuáles son las metas terapéuticas, qué es lo que nos va a marcar la pauta de que estamos haciendo un correcto tratamiento a nuestro paciente. Debemos de tener presente la disminución de cetonas de 0.5 milimol sobre hora, disminución de glucosa de 50 a 140 miligramos hora. Debemos de evitar la hipoglucemia e hipocalemia. Recuerda que estos trastornos electrolíticos pues nos pueden generar arritmias letales, en específico el potasio. Recuerda que el potasio pues es muy importante para el corazón y si dejamos sin suministro de este electrolito al corazón, pues entonces podemos llevar a arritmias letales al paciente y pues puede llegar hasta la muerte. Y también debemos de obtener un incremento del bicarbonato de 3 milimol hora, litro, hora, para poder nosotros determinar y decir, ok, mi tratamiento está siendo efectivo para este paciente. Todo va bien, todos tranquilícense, todo en orden, estamos haciendo un manejo adecuado. Y bueno, el tratamiento eh, es muy importante, principalmente los pilares de este tratamiento, pues es la fluidoterapia. Ya mencionamos y explicamos que el paciente se va a encontrar deshidratado, esto pues secundario a la proteinuria, a la pérdida de potasio por orina, de electrolitos. Eh, Gracias a todo esto y al estado hiperosmolar, pues nuestro paciente va a requerir de líquidos. Y la fluidoterapia, pues es el principal pilar de ese tratamiento. Se recomienda la administración de cloruro de sodio al 0.9%. Esto en la primera, perdón, 1 litro en la primera a segunda hora. Ya más adelante, en otro video tal vez te explique cómo es este tratamiento de, de líquidos. Sin embargo, lo que tienes que saber es que de entrada le tienes que administrar 1 litro de solución salina al 0.9% en la primera a segunda hora. Y te tienes que cerciorar de administrarle de 3 a 4 litros en las primeras 8 horas a este paciente de líquidos. Porque estos pacientes suelen, o la literatura describe que suelen perder de entre 5 a 7 litros de agua corporal. Y bueno, el segundo pilar y muy importante del tratamiento de la cetoacidosis diabética es la insulinoterapia. Y básicamente consiste en la administración de insulina. Esto por vía intravenosa en una dosis calculada a 0.1 unidades internacionales por kilogramo, esto por hora. Esta administración de insulina va en bolo. Sin embargo, aquí te la pongo como paso 3. ¿Por qué? Porque antes hay un paso 2 y muy importante y que no se te puede pasar por nada del mundo y que tienes que saber. Antes de administrar la insulina, debes de cerciorarte y de corroborar los niveles de potasio de tu paciente. Tienes que estar seguro
de que los niveles de potasio de tu paciente son los óptimos para administrar insulina. ¿Por qué? Porque recuerda que la insulina es una medida eh, hipocalémica, distribuye el potasio en el cuerpo y si tu paciente ya tiene hipopotasemia, pues puedes aumentar este efecto. Puedes disminuir aún más sus niveles de potasio. Entonces, tienes que cerciorarte de que los niveles de potasio de tu paciente estén entre 3.5 y 5.5. Si los niveles de potasio de tu paciente se encuentran menores a 3.3, pues se aplaza el tratamiento de insulina. En ese momento no está indicado administrar la insulina. Se comienza con la administración de potasio. Y bueno, ahorita en este video no voy a ahondar más en cómo es que se administra y en qué dosis se administra el potasio, sin embargo es importante que sepas esto. En este video solo estoy abordando generalidades, lo que es fundamental que tú sepas. Y bueno, ya te venía adelantando los criterios de resolución, lo que nos va a decir que nuestro paciente ya está fuera de peligro, que podemos empezar a valorar una alta hospitalaria, etcétera. Y esto es a partir de un anion gap menor de 12. Recuerda que pues, los valores normales van de 8 a 12. Si ya tienes un anión menor de 12, pues ya se encuentra un poco resuelto el problema de tu paciente. Cetonas menores a 0.3 milimoles sobre litro, un pH mayor a 7.3. Recuerda que el pH normal va de 7.35 a 7.45. Algunos intensivistas que les gusta ser pues más meticulosos con este tema, pues dicen que de 7.4. No hay más. Eso es lo normal. Y un bicarbonato pues que sea mayor a 15 mil equivalentes litro. Si te das cuenta y para que no se te dificulte recordarlos, pues solamente es lo inverso a los criterios diagnósticos. Recuerda que el criterio diagnóstico de cetonemia era mayor a 0.3 milimolitro, el pH tenía que ser menor a 7.3 y el bicarbonato menor a 7.15. Entonces, en los criterios de resolución, pues es básicamente lo contrario, lo que saca de criterio diagnóstico a nuestro paciente. Y bueno, finalmente las complicaciones. Las principales que puede presentar nuestro paciente es edema cerebral, que es la más grave y la que más preocupa a nosotros como profesionales de la salud, hipopotasemia, síndrome de insuficiencia renal aguda y la hipernatremia. Voy a hablar un poquito más del edema cerebral porque, pues como te menciono, pues es lo más grave y lo que más nos preocupa, así que es más importante que lo sepas. En cuanto a nosotros sospechemos de que nuestro paciente está presentando esto, ya sea con alteraciones neurológicas, que se encuentre nuestro paciente con alteraciones eh, a nivel cerebral, pues entonces debemos de iniciar el tratamiento tan pronto sea posible. Debemos de reducir la fluidoterapia. Aquí se hacen unos ajustes en cuanto a los líquidos que le administramos. Y se recomienda añadir manitol en dosis de 0.25 a 1 gramo/kilogramo en 20 minutos y repetir entre los 30 minutos y las 2 horas. Si no hay respuesta, o también se recomienda la administración de solución salina hipertónica al 3%, esto a una dosis de 5 a 10 mililitros kilogramo en 30 minutos, sobre todo si no hay respuesta inicial con el manitol. Y la fluidoterapia o la sueroterapia se debe de restringir a 1/3 y se debe de elevar la cabecera del paciente a 30 grados. Todo esto pues va a ayudar a sus condiciones. Y bueno, en casos graves se puede valorar o puede ser necesaria la intubación para asegurar la vía aérea y ventilación mecánica. Muy importante que sepas que no se recomienda el empleo de corticoides. Y bueno,
Tras el inicio del tratamiento y de la estabilización del paciente que presente edema cerebral, se debe de realizar una tomografía computarizada craneal para descartar otras causas de alteración neurológica. Esto pues ya que aparece en un 10% de los casos, siendo la trombosis o la hemorragia las principales causas. Sin más por este video, con esto concluyo el tema y no sin antes invitarte a que me sigas en mis demás redes sociales. En Instagram comparto apuntes de medicina que te pueden ser útiles para tu formación académica, que te suscribas en esta red social, en YouTube, y que compartas este video, que dejes tu me gusta y al igual también te invitaría a seguirme en TikTok, en donde ya somos casi 7,000 personas que aprendemos medicina y además nos divertimos, ya que en esa red social compartimos videos de humor, memes y que todo esto pues también está orientado a hacerte aprender de una forma divertida. Comenta si tienes alguna duda, si yo puedo ayudarte a resolverla, pues no lo dudaré en hacerlo y con mucho gusto lo haré.